Bien, hermanos, muchas gracias por permitirme en este día compartir con ustedes la palabra del Señor. Un feliz y bendecido día y aquí estamos para comenzar con un nuevo día, día 28. Nos encontramos en el capítulo 17, titulado La verdad avanzó bajo dificultades. Pero antes de comenzar en este día la meditación y el repaso por aquel trayecto de nuestros pioneros, les invito a orar. Amado Señor, Padre de la gloria, bendito y alabado sea tu nombre, porque tuyo es el poder, tuyas son todas las virtudes, eres santo y sublime, te glorificas y te magnificas cuando quieres, porque eres perfecto, eres nuestro creador. Y en esta mañana venimos como criaturas, que reconocemos que tenemos un creador y que solo por tu gracia y tu amor podemos subsistir en este mundo de maldad. Pero con esperanzas, que un día esto será mejor por tu gracia, por tu poder, y que lo que hoy fueron lágrimas, un día será gozo. Pero que desde ya nos enseñas a ver por encima de las pruebas la sublime y maravillosa eternidad junto a ti. Concédenos en esta mañana seguir aprendiendo, seguir fortaleciendo, pero sobre todo seguir preparando nuestras almas para el pronto día de tu regreso. Bendice a mis hermanos que se conectan, hambrientos y sedientos, preocupados de su condición espiritual, y que hoy unánimes juntos queremos mejorar en tu gracia y en tu amor, con la única salida que tenemos, que es tu maravilloso Espíritu. Concédenos ser llenos, concédenos ser dispuestos para que tu gloria pueda ser derramada en nosotros. Danos tu sabiduría y que tus ángeles nos rodeen. Y por favor, Señor, ayúdanos a verte a ti y no al maligno, ni a el pecado, ni nada que tenga que ver con él, sino solo a tu gracia y tu amor. En tu nombre, Jesús, lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, el hermano Amén. en el día de ayer hizo una buena exposición. Damos gracias a él por sacar su tiempo y su empeño, por aportar su grano de arena. El capítulo 17, la verdad avanzó bajo dificultades. Como nosotros somos un poco estudiantes del santuario, cuando en el atrio inició la gran obra de la iglesia primitiva, hubo dificultades, bastantes dificultades. Fueron altas, tremendas. Fue la lluvia temprana, el Pentecostés. En 1844 hubo dificultades, pero no como las del Pentecostés. Al final del tiempo, cuando se acabe la gracia, cuando venga el tiempo de angustia, ¿será que las dificultades van a ser mayores? Porque siento y pienso que a medida del poder o de la presencia del Espíritu Santo, asimismo también serán las dificultades. En 1844 hubo derramamiento del Espíritu Santo y hubo dificultades, pero no comparadas como las de la iglesia primitiva. Y si esperamos un derramamiento más grande y poderoso del Espíritu Santo, imagínense ustedes cómo va a ser la
tribulación en el sentido que lo pensemos o en algún otro sentido, porque no hay nada escrito que podamos contemplar respecto a lo que hemos de padecer o sufrir o que va a pasar en nuestras vidas. Solo en las manos de Dios estamos, hermanos, y por eso debemos permitir que el Señor nos fortalezca para ser más que vencedores en el día final. El capítulo 17 se desarrolla en 1848. Así que ya vamos en el camino. Después de 1844, 4 años después. En este año se destaca algo muy especial y es el sellamiento. El sábado viene a ser como la señal o el sello de Dios para los pioneros. Y esto me llama mucho la atención porque vamos a ver unas conjeturas muy interesantes. Y en 1848 habían guerras, hermano. Habían guerras en Europa que estaban, estallidos de guerra que estaban prometiendo que iba a haber revolcones por todas partes. En 1848 también hubo guerra en Estados Unidos. Estados Unidos se enfrentó con México y hubo guerra en este año. Interesante porque estamos viviendo un tiempo paralelo. Guerras por todas partes, guerras en Europa, guerras en Estados Unidos. O sea, tenemos los mismos lugares involucrados. Tenemos las mismas situaciones dadas. Y pareciera que todo apunta a repetirse la historia. Y aquí vamos a ver algo interesante. Entonces, una de las cosas más importantes que aquí se desarrolla es el sellamiento. Se descubre el sellamiento, lo aceptan y comienzan a investigar sobre este tema en 1848. Y también algo que marca 1848 es el inicio de las publicaciones fuertes. Fuertes en el sentido de que iban a llegar a ser fuertes porque en su comienzo nadie creía en ellas, tan solo los que la estaban iniciando. Hay un testimonio del 18 de noviembre de 1848. Y esto es importante. Algunos, al ver las guerras, esperaban a Cristo. Basados en Mateo 24, habrán guerras y rumores de guerras, y esperaban que Cristo ya viniese, ¿no? Algunos, al ver guerras, esperaban a Cristo en ese año y por lógica el sellamiento antes. Pero resulta que la guerra que se había desatado allá por Europa, ese estallido que esperaban que se iba a acabar el mundo por la guerra, así como surgió de un día para otro se hicieron arreglos y desapareció. O sea, se acabó la guerra y los que habían confiado sus esperanzas en que esa guerra era el detonante para que viniera el sellamiento, se chasquearon de cierto modo. Entonces, hubo un poco de tristeza en algunos que tomaron las señales como fundamento para determinar cosas en ese año. José Beis dice que se reunieron con mucha oración y escudriñamiento en cuanto al tema del sellamiento, a lo cual Elena recibe visión en ese año. O sea, a ellos les preocupaba la luz que iban recibiendo y ellos en los congresos donde podía oraban porque esa luz fuera ratificada o porque fuera más clara para ellos. Y esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta y que nos debe unir. Y es que aunque nosotros recibamos rayos de luz, eso nos debe llevar no a dividirnos, sino a unirnos en el sentido de que esa luz debe ser corroborada bajo el Espíritu Santo y que debemos clamar y decir,
Señor, confírmanos en la verdad, instrúyenos en tu palabra y asiéntanos en el fundamento de la fe. Y ellos, como lo clamaban, como lo esperaban, así iba pasando. Y esta fue la visión que Elena tuvo. Dice, donde brotó la luz. Perdón, ¿dónde brotó la luz? Permite que tu ángel nos enseñe dónde brotó la luz. Comenzó de a poco, acerca del sábado, ¿no? Están hablando, porque el sábado iba a ser la señal del sellamiento. Cuando diste una luz tras otra, el testimonio y los mandamientos están vinculados, no pueden separarse. Esto viene primero, los 10 mandamientos de Dios. Él estaba complacido cuando su ley comenzó a ganar en fuerza y los lugares devastados comenzaron a edificarse. La debilidad se ha llegado a ser fuerte por la investigación de su palabra. Oigan, lo que empezó débil fue tomando fuerza. La prueba ha sido breve, es el sello. Está surgiendo, se levanta, comenzando por el nacimiento del sol. Como el sol, primero frío, se hace más caliente y envía sus rayos. Aquí cuando ella habla del sol, habla a su origen, o sea, dando a entender que el sábado también viene desde cuando sale el sol, o sea, desde cuando se origina el sol, es decir, desde la creación. Dice, como el sol primero frío se hace más caliente, pues ahí ya hace a lo que la función que cumple el sol, pero antes dice que es como el sol, que desde su nacimiento, desde allá de la creación, y envía sus rayos. Cuando se levantó esa verdad, había poca luz en ella, pero ha estado creciendo. Oh, el poder de estos rayos, crecen en fuerza. El mayor peso y luz están sobre esa verdad, porque dura para siempre, cuando la Biblia no se necesita. El sábado permanecerá para siempre, según Isaías 66, 22 y 23. Lo tendremos en la tierra prometida, en la tierra nueva. Surgió en el este, comenzó como una luz pequeña, pero sus rayos son sanadores. Oh, cuán poderosa es esa verdad. Es más elevada según entran en la tierra buena, pero aumentará hasta que sean hechos inmortales. Mire, ahí está. Comenzó desde el nacimiento del sol. Mire, aquí está lo que les decía. Se mantiene en su curso como el sol, pero nunca se oculta la verdad de su ley. Los ángeles están reteniendo los 4 vientos. Es el que retiene los poderes. Los ángeles no los han soltado, pues no todos los santos están sellados. Cuando se levante Miguel, esta agitación habrá terminado sobre la tierra. En verdad, ya están listos para tocar. Hay un freno porque los santos no están sellados. Si publica estas cosas que has visto y oído, y la bendición de Dios seguirá. Miren, ese surgimiento es como fortaleza y crece más y más brillante. Bien, hermanos, aquí hay algo muy especial. No quiero abrirlo a discusión, lo haremos después, pero aquí es claramente que Miguel se levantará. Y ella está hablando en el futuro, cuando se determine el sellamiento final. Y quiero decir que el sellamiento final tiene que ver con la plenitud del Espíritu, sellados para salvación completa. Ya no habrá marcha atrás. Es ese tipo de sellamientos, la plenitud del sello de Dios. Este es el primer folleto del periódico que inicia, porque la hermana Elena, la profeta, en bien termina la visión de corroboración de que Dios estaba de acuerdo con que
trabajaran en ese sentido, en ese foco, inmediatamente la profeta le dice a Jaime White, le dice, tienes que escribir un periódico. Inicia un periódico. Y solo estaban ellos tres, José Bates, Jaime White y Elena, para iniciar eso. Y es cuando inician eso que un hombre comienza a decir que eso no tenía fundamento, que eso no iba para ningún lado. Inclusive dice que él les dice que tomaría 144,000 años para que una verdad como esa fuera anunciada al mundo, de manera jocosa. Pero sin embargo, el periódico inicia, sin embargo, Jaime White comienza, dice que producen sus primeras planas, sus primeras hojas y comienzan a repartirlos, pero que ellos se reunían en derredor de lo que iban produciendo y decían, Señor, que esto pueda llegar a quien lo vaya a leer, a quien lo vaya a vivir, a quien lo vaya a esparcir y a quien vaya a apoyar la obra. Y salían a repartirlos, iban de pueblo en pueblo y que oraban para podérselo entregar y analizaban quién lo podía leer y quién no lo podía leer, quién lo iba a arrumar y quién le iba a sacar fruto. Y así fue creciendo el periódico, fueron llegando recursos y la obra creció con dificultades. Recuerden que veíamos que ellos pusieron lo que tenían, que Jaime White había trabajado cortando pastizales y que eso lo había puesto allí, que Bates había vendido lo que tenía y lo había puesto a la obra, que todos sacaban sus poquitos recursos o muchos, pero lo ponían a disposición de que el mensaje se expandiera. La verdad del sellamiento. Que estábamos siendo sellados y que el pueblo necesitaba saberlo. Nosotros también tenemos esa verdad, pero lo curioso es que nosotros ya poco hablamos del sellamiento. La iglesia hoy día poco habla de que estamos en el momento de ser sellados y el momento solemne se pasa por alto. O sea, nos acostumbramos, nos relajamos en el tema. Ahí está el periódico y resulta que las condiciones de las naciones en este momento del periódico en 1848 dice, mientras el mensaje ha estado así avanzando, ¿cuál ha sido la condición de las naciones? Desde ese tiempo hasta ahora, en los periódicos públicos, a menudo, está escribiendo en 1851, en los periódicos públicos a menudo hemos sido expuestos a declaraciones respecto de la guerra general que pronto habrá en Europa. Aunque ha habido conflictos por aquí y brotes por allá, el torbellino general se retiene. A los cuatro vientos no se les permite soplar todos juntos hasta que los siervos de Dios estén sellados. Los elementos de contiendas y guerra están allí, pero no comienzan porque son mantenidos bajo control. Esto es evidente para todos. Me gustó este apunte, hermanos, porque a veces nosotros somos alarmistas y extremistas. Ah, no, que el Papa estornudó, que Rusia prendió el tanque de guerra, que Ucrania le mandaron cañones, que Taiwán se prepara porque China lo va a invadir, que hay guerra por allá y que ahora sí se vino el fin, y que ahora sí estamos en las uñas de los pies, etcétera. Y hablamos de la estatua de Daniel y que estamos, mejor dicho, por terminar. Sí, el tiempo está por llegar, hermanos. Nuestra preocupación no es si las señales se están cumpliendo, nuestra preocupación no es si el tiempo está cumpliendo, porque eso va a llegar en su momento. Yo estoy seguro de eso, de que Dios tiene un tiempo definido y que hay unas señales determinadas, pero lo más preocupante no es eso, hermano. Lo más preocupante es cómo está tu condición y mi condición. Porque es que lo que ha pasado en los episodios anteriores es que todo eso se ha cumplido, las señales y el tiempo.
y la preparación de muchos se ha quedado en tinieblas, hermanos. O sea, muchos se perdieron teniendo la luz que tenían. Ahora, nosotros con tanta luz, ¿será que vamos a caer en el mismo error? ¿Será que Satanás está utilizando el mismo asunto para con usted y para conmigo? Hermanos, nuestro fundamento, nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo. Y Él nos va diciendo con certeza, esto es de parte mía. Esto tenía que pasar, pero esto no es el toque definitivo. Viene algo más fuerte, algo más profundo, pero debemos estar atentos en la fuente, no en nuestros pensamientos, no en lo que digan otros, sino centrados en la palabra, guiados por el Espíritu. Bien, hermanos, entonces con esto que tenemos el panorama de que en 1848 se inicia el sellamiento, o mejor no, ellos descubren el tema del sellamiento. Quiero hablarles un poco rápidamente acerca de este sellamiento, cómo lo vemos y cómo lo contemplaron ellos. Nuestros pioneros o el gran movimiento adventista concluye que el sábado era la señal o el sello de Dios. Del Dios viviente. Interesante. Y voy a darles aquí para que luego hagamos una comparación o analogía con lo que pasó en aquel año, lo que pasó con nuestros pioneros. Éxodo 31:36 dice, guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Aquí vemos que cuando el pueblo es establecido en el desierto después de ser libertado de Egipto, ¿qué pasa? Dios les concede una señal, y es la del sábado, que los iba a hacer como hijos, pero también que les iba a recordar de dónde venían, que tenían un creador y que ellos eran criaturas. Interesante. ¿Por qué? Porque esto era lo que estaban enseñando los pioneros. Ahora, mire, dice, así como el sábado fue la señal que distinguía a Israel cuando salió de Egipto para entrar en la Canaán terrenal, así también es la señal que ahora distingue al pueblo de Dios cuando sale del mundo para entrar en el reposo celestial. El sábado es una señal de la relación que existe entre Dios y su pueblo. Oigan bien. Una señal de que honra la ley de su creador. Hace distinción entre los súbditos leales y los transgresores. Muy importante lo que significa el sábado. Porque, hermanos, yo estoy preocupado que ellos descubrieron que el sábado era el sello en 1848. 4 años después llegó la luz. Aunque el sábado lo recibieron en 1846, en 1848 dicen es el sello. Es la señal de Dios para con nosotros. Hoy nosotros creemos, como adventistas se nos ha enseñado que el sábado es el sello de Dios. Pero, ¿qué tan cierto es esto? ¿Es el sábado el sello de Dios? ¿Guardar el sábado me dará la seguridad de que estoy salvado? ¿Guardar el sábado me hace listo para el cielo? Pues le formulo una pregunta, hermanos. Si el sábado es mi garantía para el cielo, la pregunta es, ¿por qué los judíos se perdieron guardando el sábado? ¿Qué hace la diferencia? ¿O por qué nosotros nos hemos centrado tanto en el sábado?
¿Y será que nos falta otra cosa? Así que, hermanos, me tomé el atrevimiento de hablar del sello de Dios y lo he tomado en tres facetas, en lo que yo encuentro en la Biblia, lo que es el sello de Dios. Para los pioneros, el sello de Dios era el sábado. Interesante. ¿Por qué ellos consideraban el sello de Dios como el sábado, o la señal de Dios como el sábado? ¿Y por qué nosotros hoy tenemos una perspectiva diferente? No quiero decir que el sábado no sea el sello de Dios o señal de Dios, sino por qué nosotros nos hemos centrado en el sábado cuando hay algo más importante que hacer para que podamos ser sellados con el sábado. Entonces, el sello de Dios aquí es el sábado, pero el sello de Dios también dice Apocalipsis 14:1, dice, miré y he aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Interesante. Aquí los que han estudiado un poco más profundo saben que el nombre que llevan en la frente significa el carácter del Padre y el carácter del Hijo, del Cordero. Es decir, que los 144,000 van a tener un carácter como el de Jesús. Ahora, me llama la atención el versículo 5 de Apocalipsis 14 que dice, y en su boca no ha sido hallado engaño. ¿Qué significa eso? El Señor Jesús dijo en Lucas 6:43 al 45, dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que de mi boca sale lo que yo tengo en mi mente, lo que yo tengo en mis pensamientos. Y los 144,000 dicen que no tenían engaño en su boca, dando a entender que sus mentes estaban limpias, puras. Es decir, que tenían la mente de Cristo, la mente del Padre. ¿Notan en qué consiste este sello en la frente? Y miren lo que dice el Espíritu de profecía. Si los pensamientos son equivocados, los sentimientos también lo serán. Los pensamientos combinados con los sentimientos constituyen el carácter moral. Interesante. Lo vuelvo a repetir. Si los pensamientos son equivocados, los sentimientos también lo serán. Es decir, lo que yo pienso, de ahí determina lo que siento y también lo que hago. Pero la reunión de esto, de lo que pienso y de lo que siento, combinados, son los sentimientos que constituyen el carácter moral. Entonces la pregunta, ¿los 144,000 tenían malos pensamientos? ¿Tenían malos sentimientos? La pregunta es, ¿los que nos estamos preparando para la segunda venida de Cristo tenemos malos pensamientos, malos sentimientos? ¿Hay envidia, hay odio, rencor? ¿Criticamos, juzgamos, señalamos, cuestionamos, hablamos mal del uno, como rajamos del otro, como, mejor dicho, en cantidades alarmantes lo hacemos? Así que noten, el sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Ahí está. Interesante. Porque mire, aquí el sello del Dios viviente solo será colocado. Es decir, que hay otro sello. Porque aquí dice que el sello del Dios viviente solo es colocado sobre los que tienen el carácter de Jesús. Es decir, que el sábado y que el carácter llevan otro sello encima. Decir que el sábado es el sello de Dios es a medias. Decir que el carácter es el sello de Dios también es a medias. Porque aquí dice, el sello del Dios viviente solo será colocado. O sea, no ha sido colocado, pero será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Ay, hermanos, esto no está fácil. Por sus fuerzas y por mis fuerzas no lograremos absolutamente nada. Por eso lo que necesitamos es rendición completa a la gracia divina. O de lo contrario, estamos quedados
del tren que va para la eternidad. Pero no podemos desesperarnos, porque la salvación no es de nosotros, es de Cristo obrándola en nosotros. Aleluya, porque lo que nosotros consideramos que es imposible, para Dios será posible. El sello de Dios, que aquí dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ay, miren, hermanos, aquí comienza todo. La pregunta es, ¿usted y yo hemos sido sellados? Amén. Recibimos las arras, dice Pablo. Nos inscribieron y nos dieron el Espíritu Santo en el día que creímos. Pero ese no es el sellamiento total, porque tiene que venir un sello sobre el carácter. Nos dieron el Espíritu cuando creímos, porque nosotros no creímos porque quisimos. Nosotros creímos porque el Espíritu Santo nos guió a creer. Porque el querer como el hacer es por su buena voluntad. Filipenses 2:3. No me elegiste vosotros a mí, dice el Señor, sino que yo os he elegido a vosotros. Juan 15:16. Entonces, hermanos, ustedes y yo estamos hoy en este grupo porque el Espíritu nos guió y nosotros tomamos la decisión de decirle al Espíritu, sí, queremos ser enseñados por ti. Y aquí estamos. Entonces, nos inscribimos, recibimos el sello, pero no en su totalidad. Al final viene el gran sello que será puesto sobre el carácter. Interesante. Sigamos. Las preciosas gracias del Espíritu Santo no se desarrollan en un momento. Oigan, las preciosas gracias del Espíritu Santo no se desarrollan en un momento. El valor, la fortaleza, la humanidad, la fe, la invariable confianza en el poder de Dios para salvar se adquieren mediante la experiencia de años. Una vida de esfuerzo santificado y de inquebrantable apego a lo correcto es lo que sellará el destino de los hijos de Dios. Noten que el texto bíblico dice, fuimos sellados con el Espíritu cuando creímos. Pero ahora viene la santificación. Y solo esa santificación será la que al final nos va a dar el sellamiento completo. La santificación es el mejoramiento del carácter, es la purificación del carácter. Los que trabajan en favor de los demás deben comprometerse a obrar con Cristo. Oigan, por si aquí alguien trabaja para ayudar a otros o quiere cooperar en la salvación de otros, dice así, deben obrar con Cristo, a obedecer sus consejos y a seguir sus orientaciones. Cada día tienen que pedirlo para recibir el poder de lo alto. Oiga, no es que lo de ayer me sirve para hoy, no es que lo de hoy me sirve para mañana, no. Cada día debemos fortalecernos y nutrirnos de la fuente verdadera, tomando de Dios para subsistir cada día. Deben cultivar un constante sentido del amor de Dios, de su capacidad, protección y ternura. Cuando miren a Cristo como pastor y anciano de los creyentes, entonces podrán contar con la simpatía y el apoyo de los ángeles celestiales. Jesús será para ellos su alegría y corona de regocijo. Sus corazones estarán dirigidos por el Espíritu Santo. Avanzarán con el sello celestial y en sus esfuerzos serán acompañados por un poder proporcional a la importancia del mensaje que proclaman. Aleluya. Amén. Qué bendición. Hermanos, este tema es muy profundo y debido al tiempo solo he dado algunos pincelazos para ilustrarles lo siguiente. Los pioneros encontraron en 1848 que el sello de Dios era el sábado. Los adventistas de hoy
2022, decimos que el sábado es el sello de Dios. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿O cómo funcionó en los pioneros? La pregunta es, ¿el movimiento adventista recibió el sello del Espíritu cuando comenzaron a pregonar la venida de Cristo en 1800, por la década de los 1840? Sí, lo recibieron, porque creyeron y comenzaron a avanzar. La pregunta es, en 1844, 22 de octubre, ¿sus caracteres cómo estaban? Estoy hablando de los adventistas genuinos. Su carácter ya había sido purificado. O mejor, o perfeccionado, o mejorado. Así que tenían el Espíritu Santo. Su carácter había sido purificado. Ahora, en 1846, reciben el sábado. Y en 1848 entienden que el sábado era como la fresa sobre el postre. Yo estoy hablando aquí de un sello completo manifestado en 3 dimensiones. No sé si es la palabra correcta. O en 3 formas, o en 3 métodos, o en 3 estilos, propósitos. Pero yo veo el sello de Dios, sellado por el Espíritu Santo, que es el que comienza la obra en nosotros, que comienza a purificarnos, a mejorar nuestro carácter y que nos llevará a obedecer un día de sábado como debe ser, hermanos. Es la obra del Espíritu Santo, es todo del Espíritu Santo, pero como que tiene 3 facetas. Así lo entienden. Ahora, ellos recibieron el sábado cuando lo demás ya estaba hecho y listo. Eran personas consagradas y entregadas. A nosotros hoy se nos ha adoctrinado de arriba para abajo, del sábado para abajo. Nuestro carácter no es nuestra preocupación. El Espíritu Santo lo tenemos como un amuleto. Y el sábado, pues, como es la señal, pues lo vamos a guardar. Pero la pregunta es, ¿quién de nosotros está guardando y honrando el sábado como debe ser? Y si no lo estamos haciendo, ¿por qué no lo hacemos correctamente? Hay otros textos. Para terminar ya. Dice, el pueblo de Dios tiene una obra especial que hacer para reparar la brecha abierta en su ley. ¿Abierta dónde? En su ley, hablando del sábado. Y cuanto más nos acercamos al fin, ¿está hablando para nosotros? Sí. Tanto más urgente se vuelve esta obra. ¿Cuál? La de reparar la brecha de la ley. Todos los que amen a Dios demostrarán que llevan su sello observando sus mandamientos. Oigan, el sello no son los mandamientos. Dice, los que tengan el sello demostrarán su sello guardando su mandamiento, o sea, guardando el sábado. De este modo, la verdadera obra médico-misionera está inseparable, vinculada con la observancia de los mandamientos de Dios. Oiga, obra médico-misionera, reforma pro salud, hermanos. ¿Usted ya la está viviendo? ¿Usted ya está preocupado por ser un médico misionero? ¿O es de los que quiere reavivamiento y reforma y todavía sigue en su casa cómodo, en sus negocios cómodo? Y sí, Cristo viene. Y entonces criticamos a los que dicen que Cristo viene en una fecha porque son alarmistas y nosotros pensamos que Cristo viene en poco tiempo y resulta que los planes son para 10, 20, 30, 40 años. Díganme, ¿a qué Cristo estamos esperando? No, hermanos. Cristo, si viene, debe ser una realidad en tu vida y en mi vida, en mi trabajo y en tu trabajo, en lo que pretendes en tu vida. No es que digamos que Cristo viene y estoy haciendo planes para tener mucho dinero. Estoy asegurando mi pensión.
Pero ese no es el tema. De este modo, la verdadera obra médico-misionera está inseparable vinculada con la observancia de los mandamientos de Dios, entre los cuales se menciona especialmente el sábado, puesto que es el gran monumento recordativo de la obra creadora de Dios. Su observancia se vincula con la obra de restaurar la imagen moral de Dios en el hombre, hermanos. Y aquí quiero hacer un paréntesis pequeño. Y es, ¿cuál es el propósito de guardar los mandamientos? ¿Cuál es el propósito del sello de Dios? Su observancia se vincula con la obra de restaurar la imagen moral de Dios en el hombre. Es decir, los mandamientos tienen que estarnos llevando a ser como Jesús, a tener su carácter, a ser semejantes a Él, a tener sus pensamientos, a hablar sus palabras, a hacer sus obras. Esto no se trata de información, no se trata de conceptos, se trata de experiencia, hermanos. Esto no se trata de quién sabe más de profecía, no se trata de quién ha recibido las verdades más profundas, no se trata de quién se asombra por lo que estamos conociendo. No, esto se trata de que en tu vida y en mi vida se vea Cristo. Eso es lo que hace la diferencia del sello de Dios. Este es el ministerio que el pueblo de Dios debe realizar en algo que debidamente cumplido impartirá abundantes bendiciones a la iglesia. ¿Por qué la iglesia no ha sido bendecida? Porque simplemente no vivimos el mensaje. Pero como somos especialistas en culpar, entonces le echamos la culpa al hermano, a la hermana, al pastor, al laico, al líder. Y el diablo nos dice, felicitaciones, así es que los quiero, culpándose el uno al otro y ninguno viviendo el mensaje. Tremendo. Como decimos acá en Colombia, jocosamente, el diablo va a ser moñona, porque a uno nos enreda con unas cosas y a otros con otras, y al final ninguno está preocupado por el verdadero carácter de la misión. Es muy corto el tiempo que nos queda. ¿Cómo? Es muy corto el tiempo que nos queda. Dejemos de lado toda complacencia egoísta, porque debilita la fortaleza física, mental y moral. Es decir, que muera el yo, e incapacita al instrumento humano para tener un concepto definido del carácter sagrado de los requerimientos de Dios. Miren esto. ¿Pueden pedir ustedes que se les selle con el sello del Dios viviente, hermanos? ¿Pueden afirmar que han sido santificados por la verdad? Como pueblo, no le hemos dado a la ley de Dios la preeminencia de vida. Estamos en peligro de hacer nuestra voluntad durante el sábado. Y ahí habla de Isaías 58. Se le han dado al pueblo preciosas instrucciones en los libros que se me ha encargado escribir. Mire lo que dice la profeta. ¿Cuántos los leen y los estudian? Se puede tratar con indiferencia e incredulidad la luz que Dios me ha dado, pero condenará a todos los que deciden no aceptarla ni obedecerla. Tremendo, hermanos. Dios no nos dejó en tinieblas. Nos dio suficiente luz para que vivamos el sello de Dios. Muchos están esperando el sello de Dios en el futuro y no, ya fuimos sellados cuando creímos. Y si nuestro carácter no está avanzando, no estamos siendo perfeccionados, hermanos, nos vamos a quedar del tren eterno. Nos vamos a quedar en el día de la venida de Cristo. Hermano, ustedes y yo debemos hacernos un autoanálisis cada noche, cada mañana, cada semana. ¿Soy mejor para Cristo hoy que ayer? ¿Mejoré con la ayuda del Espíritu Santo en mi mal genio? ¿Mejoré en el chisme? ¿Mejoré en el egoísmo? ¿Mejoré en la pereza?
¿Mejoré en el servicio? Porque si usted y yo seguimos siendo los mismos, por cierto, muy estudiosos, muy madrugadores, muy devotos, pero si en la casa seguimos siendo las mismas cosas venenosas que hemos sido, la pregunta es, ¿no estamos siendo sellados con ningún Espíritu Santo? Estamos siendo engañados por el enemigo y eso nos acarreará nada menos y nada más que la perdición. Hermanos, el asunto de la salvación es algo serio que usted y yo debemos ponerle mucha atención. Y por último, hermano, miren esto porque esto es poderoso. Dice, no quedarán sellados todos los que profesan guardar el sábado. ¿No qué? Ay, hermanos, no es el sábado el sello de Dios. El sábado es un resultado de otro sello más interno, pero que hace parte del mismo sello completo. No quedarán sellados todos los que profesan guardar el sábado. Muchos de los que enseñan la verdad a otros no recibirán el sello de Dios en sus frentes, hermanos. Esto es terrible. Cuando yo leí esto dije, Señor mío, ten piedad de mí. Muchos de los que enseñan la verdad a otros no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su maestro, comprendieron todos los puntos de nuestra fe, pero sus obras no correspondieron a su conocimiento. Los que tan familiarizados estuvieron con las profecías y los tesoros de la vida, de la divina sabiduría, debieron obrar según su fe. Estaban obligados a influir en sus casas de suerte que por el ejemplo de una bien ordenada familia hubiesen presentado al mundo la eficacia de la verdad en el corazón humano. Poderoso texto, hermanos, sin palabras. Pero aquí me dice que el verdadero evangelio, que la verdadera verdad, que el verdadero carácter, que el verdadero sello de Dios se vive en mi casa, en mi matrimonio, con mis hijos, con mi familia. Ese es el verdadero sellamiento, ese es el verdadero Espíritu Santo, ese es el verdadero carácter, ese es el verdadero sábado. Basta ya de ser meros guardadores hipócritas del sábado, hermano. Y esto es para preocuparnos, esto es para que nos pellizquemos, esto es para sacudirnos, esto no es otra cosa sino Dios clamando a gritos diciéndonos, pueblo querido, despierte de su aturdimiento, de su falsa religiosidad, de su mediocre cristianismo, hermanos. La evidencia de que andamos y vivimos para Dios debe notarse en tu matrimonio, en tu familia, en tu vecindario, en tus hijos. Y obvio, ellos lo van a ver en mí, en ti. Hermanos, si hasta aquí no hemos logrado entender lo que significa el sellamiento, estoy seguro, hermanos, que el tiempo se nos acaba. El tiempo se está terminando. Y si yo no tomo decisiones, hermanos, si tú no tomas decisiones, apreciados, vendrá el lloro y el crujir de dientes. Dios tiene misericordia. Los pioneros tuvieron el espíritu, el carácter y abrazaron el sábado y lo atesoraron y fueron sellados por este triple sello. Nosotros hoy conocimos el evangelio tal vez por el sábado. Entonces comenzamos por el sábado, pero necesitamos obtener el carácter de Jesús y ser sellados por el Espíritu. Gloria a Dios que el Espíritu trabaja con misericordia, porque el Espíritu fue el que nos convenció del sábado. Pero necesitamos hacer el paquete completo. Yo no puedo estar guardando un sábado sin el carácter divino, sin el Espíritu de Dios. Muchos se perderán guardando el sábado, pensando que era el sello de Dios. Muchos
y Dios quiera que no estemos nosotros, pero que muchos hay de nosotros, si muchos se pierden, porque nosotros les dimos mal ejemplo en el sello de Dios. Dios tenga piedad de nosotros. Padre eterno, maravilloso Señor, gracias por tu luz, gracias por tu palabra. Nuestros pioneros del movimiento adventista fueron sellados en este sello que lo conforman 3 facetas, diría yo, en mi humana lengua, Señor, pero que lo recibieron de esa manera porque tú los guiaste con tu espíritu y perfeccionaron sus vidas y lo demostraban. La gente se daba cuenta de que realmente esperaban a Cristo y vivían para Él, y por eso guardaban el sábado también. Oh Padre, cuán contraste con nosotros hoy, que el sábado es un día de encuentros sociales, un día de folgorios, un día de complacencia, pero no un día de adoración. Señor, Padre, necesitamos de tu espíritu para que nos ayudes en nuestro corregir de los defectos, en nuestro abandono del pecado y el entender la verdadera situación de lo sagrado de tu verdad, Señor. Padre, perdóname porque hasta aquí solo he sido tropiezo para tu verdad, pero ayúdame, Señor, a que en tu nombre pueda dar luz a quienes no te conocen, Padre. Ayuda a mis hermanos aquí que en esta hora se nutren de tu palabra, para que ellos también puedan ser luz y juntos dejemos de ser usados por el diablo en una verdad mediocre y tibia y comencemos a ser usados por el Espíritu Santo en una verdad poderosa que ilumine y que llene de gloria no solo a nosotros, a nuestra familia, sino a todos los que tengan contacto con nosotros. Padre, es mucho pedir tu sello, pero si en tu gracia tú así lo ves conveniente, ayúdanos, porque realmente sin ti nada somos y por eso estamos aquí para rendirnos como criaturas ante nuestro majestuoso Creador, para que tu gloria nos llene, para que tu gloria nos guíe y solo contemplarte a ti sea nuestra existencia y así olvidarnos del maldito pecado y del servicio egoísta a nosotros y a la obra tuya, Señor. En tus manos nos encomendamos en este día y una vez más, Señor, que el yo pueda morir y que Cristo pueda vivir para la gloria eterna. En tu nombre, oh Señor Jesús, lo pedimos. Amén. Aleluya. Amén.